Hola, soy Bego y desde la Empanalay de Bego hoy compartimos esta caldereta marinera, una receta tradicional, deliciosa, que no te puedes perder. Además te la explico paso a paso. Para esta caldereta marinera podéis utilizar todos en parte o incluso sustituir cualquiera de los ingredientes. Todos los ingredientes los tenéis detallados tanto al final del vídeo como en la cajita de descripción. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es pelar todo el marisco. Yo el calamar ya lo tengo limpio y cortado en aros. Y con el resto lo que vamos a hacer es pelarlo y conservaremos las carcasas y las cabezas de todo el marisco para aprovecharlo y hacer un caldo, que es lo que le va a dar mucho sabor a nuestra caldereta. Los langostinos también los vamos a pelar. Ya lo tenemos todo limpio, así que reservamos. Comenzamos haciendo el caldo y ponemos un hilo de aceite de oliva virgen. Incorporamos todas las carcasas y pieles del marisco. Si tenemos, aunque no es imprescindible, añadimos también la cabeza del pescado que hemos utilizado y la espina. Incorporamos también los tallos de la cebolleta tierna para que nos dé más sabor en nuestro caldo. Incorporamos también una ramita de perejil fresco y esto lo vamos a sofreír durante un par de minutos. Ya lleva un par de minutos, así que ahora incorporamos 1,5 litros de agua y llevamos a ebullición. Si se forma aquí en la superficie espuma, pues desespumamos y la retiramos. Una vez retirada, bajamos el fuego, tapamos y dejamos cocer durante 15 minutos. Lleva 15 minutos, así que tapamos, apagamos y reservamos. Cortamos bien pequeño el ajo, así como la cebolla, que cortaremos primero en tiras finas y luego bien pequeña. Y lo mismo haremos con el pimiento que hemos lavado, que cortaremos primero en tiras para luego cortarlos más pequeños. Lo reservamos y rallamos los tomates. Y esto lo reservamos. Ponemos unas 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una cazuela plana. Incorporamos el ajo picado y en cuanto empiece a dorarse, incorporamos la cebollita que hemos picado y el pimiento verde, al que pondremos pizca de sal. Removemos y dejamos sofreír durante 10 minutos o hasta que la cebolla empiece a dorarse. Y en este proceso daremos vueltas de vez en cuando. Lleva 10 minutos dorándose. Le hacemos a un ladito e incorporamos el calamar que ya tenemos limpio y troceado. Subimos el fuego y salteamos el calamar un par de minutos, dando vueltas de vez en cuando. Ya ha estado este par de minutos, así que lo mezclamos con el resto de la verdura que teníamos sofriendo. Le hacemos un hueco en el centro, incorporamos nuestro tomate rallado y aquí lo dejamos un par de minutos más. Ahora ha pasado 2 minutos, así que vamos a remover el tomate e incorporarlo con el resto de los ingredientes. También añadiremos en este momento la hoja de laurel, así como la guindilla. Removemos y dejamos reducir el tomate durante 5 a 10 minutos o hasta que el tomate pierda todo el agua, removiendo de vez en cuando. Mientras pelamos las patatas, reservamos. Han pasado 10 minutos y el tomate ya ha perdido todo el agua, así que incorporamos el pimentón dulce para darle color y sabor y a continuación chascamos las patatas, las cortamos un poco y arrancamos. De esta manera sacaremos el almidón de la patata y nuestro caldereta tendrá un caldo espeso. Ponemos pizca de sal y removemos e integramos con todo el sofrito para que la patata se impregne bien y provocar también que se atempere. Una vez que hemos logrado atemperar la patata, en 1 minuto o 2 se consigue, vamos a incorporar el vino blanco. Regamos todo, subimos el fuego de potencia, removemos y llevamos a ebullición. Ahora que ha comenzado a hervir, vamos a dejar que el vino
evapore todo el alcohol. Y para eso lo mantendremos durante 4 minutos a fuego fuerte. Han pasado 4 minutos, ya no huele a alcohol, así que ahora ya el próximo paso es incorporar el caldo. Lo hacemos a través de un colador de malla fina y cubriremos las patatas. Y de momento no vamos a poner nada de sal. Lo llevamos a ebullición. Ahora que ha comenzado a hervir, tapamos y bajamos el fuego, dejándolo cocer durante 15 minutos. Han pasado 15 minutos y vamos a dejar cocer durante 10 minutos más destapada para que se termine de cocer la patata hasta que la patata esté cocida y el caldo haya reducido un poco. Han pasado 10 minutos y ahora comprobaremos si la patata está cocida. En mi caso está perfecta. Ahora también probaremos y rectificaremos de sal si hiciera falta. Y ahora vamos a incorporar ya el pescado. Las rodajas, tal y como veis, son bastante gruesas y lo colocamos en el guiso. También es el momento de incorporar el marisco, en este caso los gambones y los langostinos. Bajamos el fuego al mínimo, tapamos, dejamos cocinar durante 5 minutos. Si las cortadas de pescado son muy gorditas de grosor, le tendremos que dar la vuelta y tapamos. Tras 10 minutos, nuestra caldereta ya está perfectamente cocinada. Espolvoreamos con un poquito de perejil fresco, apagamos y servimos de inmediato. Pescado, en este caso es pescadilla. Pues ya lo tenemos listo para servir. Espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bon profit. Y esta caldereta marinera podéis utilizar todos en parte o incluso sustituir los ingredientes que vamos a utilizar, como nuestra pescadilla, calamar, gambas, langostinos, un sofrito con tomate, cebolla, ajo, pimiento y patatas. Utilizaremos también vino y unas especias como el laurel, una guindilla y pimentón dulce.